Días honestos de Elías declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. El tema que tenemos hoy es ser cristiano. Quizás tú puedas pensar, bueno, ¿qué gracia tiene? Decir ser cristiano es aceptar a Cristo. Tienes razón. Pero quisiera ver un tema relacionado con el hecho de ser cristiano que podría servirnos a cada uno de nosotros. Espero que el Señor les haya bendecido la semana que pasó y que esta semana, este comienzo de semana, sea auspicioso tanto para ustedes como para nuestro propio país. Antes de ir más allá, vamos a tener un momento de oración para que el Señor bendiga su palabra. Padre Santo, damos gracias, Señor, por esta nueva semana que podemos comenzar, rogando, Señor, que usted reciba de nosotros una vez más vidas entregadas, vidas que están a disposición suya, que podamos ser fieles testigos para poder guiar a otros a los pies de Cristo. Le ruego, Señor, que usted bendiga su palabra, que su Espíritu Santo tenga total dominio de este mensaje y que cada uno pueda ser apercibido de acuerdo a la voluntad de este Espíritu para que podamos comprender lo que usted quiere de nosotros. Ayúdenos, Señor, a seguir su voluntad y que podamos ver el avance de su obra. Rogamos, Señor, que nuestras vidas puedan influir a otros para que ellos también quieran conocer a Jesucristo, nuestro Salvador. Porque en nombre de Él lo pedimos. Amén. Tal como les decía,
¿Qué significa ser cristiano? Hay un texto que es el que vamos a ocupar hoy, que se encuentra en el libro de Mateo 12, capítulo 12, versículo 30, donde se lee: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Muchas personas quieren ser neutrales con respecto a Jesucristo. Es decir, no están ni con Cristo ni con el diablo. Y esto no puede ser así. Cristo nos enseña, con el versículo que acabamos de leer, que debemos tomar una decisión. Si estamos con Él o estamos en su contra. No hay una posición intermedia. En asunto del cristianismo no hay neutralidad. Quizás en asuntos materiales podríamos ser neutrales, como por ejemplo podemos ser neutrales en cuanto a política, en cuanto a deporte, en cuanto a salud, pero en cuanto a Cristo no existe neutralidad. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo que Él había traído espada. ¿Qué significaba eso? Que iba a haber disensión con respecto a su persona. Unos lo iban a apoyar, unos iban a creer en Él y otros lo iban a despreciar. Tenemos que tomar entonces decisión con respecto a Cristo. Ser neutro, según la opinión de nuestro Señor Jesucristo, es ser cobarde. ¿Ya? Y la cobardía, dice Dios, que no va a entrar en el reino de los cielos. Muy bien podríamos pensar que la cobardía es pecado. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense, Él pone justo en el mismo nivel de los homicidas, de los fornicarios, los hechiceros y los idólatras, a los cobardes e incrédulos. Es decir, una persona que no toma una decisión con respecto a Cristo, que quiere mantener una neutralidad, se transforma en un cobarde. ¿Ya? En un cobarde. El que dice ser neutral con respecto a Cristo es mentiroso, porque no existe tal neutralidad. Estar al lado de Cristo significa hacer lo que Él manda. Cristo dijo que estábamos con Él o estábamos en contra de Él, que es el texto que nosotros tomamos esta mañana. Santiago hace ver que si nos constituimos amigos de Dios, vamos a estar haciéndonos enemigos del mundo. De eso se trata. Santiago 4:4 dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. De ahí que es tan importante la posición que tú asumas como cristiano. Tú no puedes decir que eres cristiano y abanderizarte con un grupo que va en contra de Dios. El mundo va en contra de Dios. ¿Con quién vas a estar tú? ¿Con Dios o con el mundo? No hay una parte intermedia, no hay neutralidad. ¿Somos amigos de uno, Dios, o somos amigos del otro, el mundo? Pero no hay nada intermedio. Cuando el pueblo pecó con el becerro de oro, ¿se acuerdan? Moisés dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y en Éxodo 32:26 encontramos esa declaración. Dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Tú no puedes estar con Dios y con el mundo. Todos los hijos de Leví, dice, se juntaron al lado de Moisés, que era el lado del Señor. No podían ser neutrales quedándose ni al lado de Moisés y al lado del pueblo al mismo tiempo. Aquellos que se hicieron
o que se pusieron al lado del Señor, tuvieron que demostrarlo cumpliendo la orden que Dios estaba mandando a través de Moisés. Ponerse al lado de Dios significa hacer la voluntad de Dios. Tú no puedes decir que eres cristiano si no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Éxodo 32, 27, aquellos que dijeron, estamos por Jehová, recibieron una orden. Dice el versículo 27, Éxodo 32, 27, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad, cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Qué orden más horrible, qué orden más terrible. Aquellos que decían que estaban con Jehová iban a tener que asesinar a su pariente, a su amigo, a su hermano. Era lo que Dios estaba pidiendo. Quizás Dios no te va a pedir eso hoy día, pero el Señor dice cosas muy parecidas. Era una orden difícil de cumplir, pero los que habían decidido ponerse al lado de Dios habían tomado la decisión y tenían que hacerlo. Por eso cumplieron la orden. Éxodo 32, 28 dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Esta misma decisión o algo similar tuvo que tomar el rey Asa con respecto a la estatua de su madre. En Segunda de Crónicas pueden leer ustedes lo siguiente, capítulo 15 de Segunda de Crónicas, versículo 16. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. La mamá de este rey había hecho una estatua para ser adorada, pero su hijo la derribó, porque él tomó la decisión de estar con Dios. Dios está en contra de la idolatría, y él tomó la decisión de estar con Dios. Igual nosotros tenemos que tomar hoy la decisión siempre de estar con Cristo. Dice en Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Pero debemos entender lo siguiente. Para poder seguir a Cristo, la Biblia nos dice que debemos dejar todo por Él. Estar dispuesto a dejarlo todo por Él. ¿Qué significa esto? Al padre, la madre, los hijos, la mujer, los hermanos, las hermanas y aún nuestra propia vida. Seguir a Cristo significa ponerlo a Él primero. Esto significa. Ahora, si poner a Cristo en primer lugar me pone a mí en contraposición con mis parientes, ¿a quién voy a decidir? ¿Quedarme con mis parientes o quedarme con Cristo? En Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y en eso caemos muchas veces los cristianos. Decimos que queremos servir a Cristo. Decimos que hacemos de Cristo el Señor de nuestras vidas. Pero ¿hasta qué punto es eso verdad? Si ser cristiano es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Cristo nos pide que hagamos. Si no lo hacemos, entonces Cristo no es nuestro Señor. Por eso el Señor dice, si mi amor por Cristo no es mayor que el amor que profesamos por nuestra familia, no podemos ser sus discípulos. Así de delicado es. Y porque los cristianos no han puesto el énfasis en esto, hoy día nos encontramos con muchos problemas. Hay cosas que hoy en día se aceptan en las iglesias,
que Cristo y la palabra de Dios no aceptan. Y eso es porque hemos sido ambiguos. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él murió por todo aquel que lo quisiera recibir. ¿A qué me refiero con esto? La muerte de Cristo le sirve solo a los que creen en Él. Aunque Él murió para todo aquel que quiera creer en Él, la muerte de Cristo le sirve solo a los que creen. La resurrección de Cristo es válida y le sirve a los que creen. Mucha gente dice, no, si Cristo murió por el mundo. No. Cristo murió por todo aquel que quiera creer en Él. La muerte de Cristo no sirve de nada a aquel que no quiere creer en Cristo. Y desear creer en Cristo, aceptar a Cristo significa ponerse bajo la voluntad del Señor. Por eso, por la falta de ese énfasis, hay iglesias que toleran el aborto, la homosexualidad y muchas otras cosas que para Dios son pecados y se aceptan. Josué retó al pueblo que escogieran si iban a seguir a Dios o iban a seguir tras los ídolos, si iban a irse con el mundo. En Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién vas a servir tú? Él había tomado ya la decisión de servir a Dios. Él no podía quedarse neutro entre Dios y los ídolos, porque les repito, con Cristo no existe la neutralidad. Elías retó al pueblo para que ellos decidieran si iban a seguir a Dios o a Baal. En Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Eso pasa en el día de hoy. ¿Estás con Cristo o en contra de Él? Si tú eres un cristiano no puedes andar tirando piedras en el centro. Si tú eres un cristiano no puedes andar quemando neumáticos. Si tú eres un cristiano no puedes ir en contra de las autoridades establecidas. Si tú eres un cristiano no puedes ser desobediente a tus padres. Si tú eres un cristiano no puedes faltarle el respeto a los profesores en el colegio, en la universidad. Si tú eres un cristiano no le puedes pegar a tu esposa. Si tú eres una cristiana, tú no puedes faltarle el respeto a tu esposo. Tantas cosas que nos dice Cristo que debemos hacer, pero nos llamamos cristianos y actuamos como si no fuéramos. Por eso que decimos que estamos en la época de la Odisea, una iglesia tibia. Muchas veces queremos ser neutrales en cuanto a la disciplina, mas si esta disciplina es en contra de alguna familia nuestra, decidimos, no me meto. Hay gente que se molestó en la iglesia cuando se disciplinaron algunos hermanos. ¿Qué significa eso? ¿Se obró antojadizamente o se hizo como decía Dios que había que hacerlo? La Biblia dice que hay que disciplinar a los hijos, que hay que usar la vara. Pero muchos dicen, yo no quiero castigar a mis hijos con la vara. Bueno, ¿en qué estamos? ¿Lo dice la Biblia? No. No, es que eso es antiguo. No. La palabra del Señor no cambia. La palabra del Señor va a ser la misma siempre, por las edades. Pero porque no se castiga a los hijos, tenemos los hijos que tenemos hoy en día. Dios es sabio. Dios sabe cómo debemos hacer las cosas.
pero nosotros nos creemos más importantes que Dios y nos ponemos en una posición intermedia entre Dios y lo que el mundo dice. Y eso no existe. Así como existe el hombre y la mujer y no existe un tercer sexo. Pero no, lo aceptamos todo. En 2 Tesalonicenses 3:6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Versículos 14 y 15 de 2 Tesalonicenses capítulo 3. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿Ya? Tenemos clara la palabra de Dios. La Biblia es muy clara, no se contradice. Y si algún hermano anda de manera desordenada y se le amonesta, dice: señálenlo y no se junten con él para que se avergüence, pero no lo tengas por enemigo. Pero muchos no quieren tomar ninguna decisión, y más aún si es familiar. No nos olvidemos que no existe neutralidad con Cristo. Tenemos que llevar la disciplina o instaurar la disciplina tal y como aparece en la palabra. La iglesia de la Odisea pensaba que no podían ser neutrales y de esa manera quedarse tranquilos. Pero Dios habla con la iglesia de la Odisea y le dice en Apocalipsis 3, 15 y 16: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, eso era cierto para la Odisea, lo es cierto para nosotros, y para Dios esa tibieza, esa cobardía, esa posición neutral era repugnante y lo sigue siendo el día de hoy. Es por eso que Él los iba a vomitar de la boca. A Dios no le agrada el que seamos neutrales. Para concluir, hermanos, lamentablemente mucha gente se está engañando pensando que pueden ser neutrales en cuanto a Cristo. Pero vuelvo a insistir, esa neutralidad no existe, porque o estamos con Dios o estamos en su contra. El querer ser neutro, como les dije, es ser cobarde, y los cobardes no van a entrar en el reino de Dios. Estar al lado del Señor requiere determinación para seguirle, y debemos estar dispuestos, aún sobre nuestras propias familias, a seguirlo a Él. El querer ser neutral es una actitud repugnante para Dios y nos va a vomitar de su boca. En Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Es interesante que Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, vengan a Él y no perezcan. Segunda de Pedro 3:9 agrega: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor vino a buscar lo que se había perdido y dio su vida en la cruz con este propósito. Nosotros tenemos la obligación de decirle al pecador que se arrepienta y venga a Cristo. Si tú te consideras un pecador y aún no decides arrepentirte de tus pecados, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Cristo. Hoy es el día de decidir. Si decides por Cristo, vas a tener que obedecer lo que es su voluntad y hacer esa voluntad y no la tuya.
Por eso que no podemos obligar a nadie a aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal. Tal como dice su palabra, es una decisión personal. Es una decisión que tú tienes que tomar y nadie más la puede tomar por ti. En Juan 3:16 se nos deja bien claro que Cristo dio su vida por ti y por cada persona en este mundo, pero no obliga a nadie. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, Jesucristo, no hace acepción de personas y tampoco nosotros debemos hacerlo. En Juan 6:37 dice, lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Ven a Cristo tal como estás. Confiesa tus pecados a Cristo en arrepentimiento y tus pecados serán perdonados. Recíbelo a Él como tu Señor y tu Salvador. Hoy es el día. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres muy claro a este respecto. Se es contigo o se está en contra de ti. Te pido, Señor, que aquellos que están viviendo tratando de permanecer neutrales, diciéndose cristianos, pero aceptándose cosas que van en contra de tu palabra, hoy día puedan darse cuenta de que están mal, que se encuentran en una posición difícil, que esa neutralidad para ti no existe. Te pido, Señor, que no sean cobardes, sino que tomen la decisión de estar al lado tuyo. Aquellos que aún no han tomado la decisión, que entiendan que estar sin Cristo es estar condenado, que aceptar a Cristo como Señor y Salvador es tener vida y vida eterna. Ayúdalos, Señor, a tomar esa decisión, que se den cuenta que son pecadores, que pidan perdón en arrepentimiento y hagan de Cristo el Señor de sus vidas. Si es tan fácil, es solamente pedirle al Señor, diciéndole, Señor, sé que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, tú los conoces, te pido perdón por ellos y te ruego que me limpies, que tu sangre me cubra. Yo quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador personal, porque en nombre de Cristo yo lo pido. Amén. Tan solo eso, si lo haces de corazón, el Señor escuchará tu petición y te perdonará. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Hacia él por el don de la gracia, voy al
gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura. Con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz.